Quiero nuevamente recordarles que el autor tenía el deseo de poder comunicarle a sus hermanos que tenían 30 años en su fe, eran grandes hermanos, ellos habían manifestado un gran compromiso por su fe, por el cristianismo, pero como todos nosotros, ellos estaban atravesando, no solamente unos cuantos, sino la congregación completa, estaban atravesando desánimo. Yo doy gracias a Dios que está en nuestras Biblias la carta a los Hebreos, porque aunque fue dirigida para este auditorio de hermanos en la fe, cristianos que tenían un trasfondo judío, en lo personal me ha ayudado a entender muchas cosas del Antiguo Testamento, porque ha relacionado muchas cosas y a mí en lo personal, sin ser un judío, una persona que solamente puede conocer el Antiguo Testamento, no desde mi formación de niño como el judío, pero nos ha ayudado bastante en esta jornada a poder entenderlo. Él ha sido contundente, este autor, para con su auditorio, en este desánimo que ellos experimentaban, en mostrarles la grandeza de Cristo Jesús, su superioridad en todos los sentidos, como lo necesitaba un judío. Les había explicado hasta este punto de la carta en donde hemos estado, la grandeza que él tenía. Las clases pasadas hablábamos de cómo el tabernáculo, cómo el sumo sacerdocio, todo iba a apuntar al acceso que tenemos nosotros ante Cristo. Y hasta ahora yo creo que tú te has dado cuenta, bueno, el estudio de esta mañana se titula así, le puse como título, mantengámonos firmes. Y vamos a ver el fragmento de Hebreos desde el capítulo 10, 19 al 39. Y lo que hemos visto hasta ahora es que poner nuestra mirada en Cristo es la mejor práctica para una fe fuerte. Hasta ahorita lo que hemos aprendido, y el autor estaba apuntándolo y dirigiendo su mirada a Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos a desarrollar y apreciar, a poner nuestra mirada en Cristo, ya que es la mejor práctica para una fe fuerte. Si hoy tu fe es una fe débil, una fe tambaleante, yo quiero animarte a poner tu mirada en Cristo Jesús. Es lo que se ha centrado el autor. Obviamente lo ha hecho de una manera en donde para un judío le es importante, por eso es que habló la superioridad de los ángeles, de Moisés, del sumo sacerdocio, del tabernáculo, de todo lo que ellos entendían. Pero lo que le está diciendo es, pon tu mirada en Cristo y nada es superior a eso. Nada es superior a eso. Y yo quiero, en el fragmento que nos toca hoy de Hebreos, que vamos a nosotros abordar, yo quiero darte una muestra de qué calidad y de qué grado de compromiso tenían estos hermanos, a los cuales en este momento estaban desanimados, en donde ya no mostraban estas expresiones de fidelidad. Y vamos a comenzar con Hebreos 10 y de atrás para adelante vamos a nosotros a comenzar en el estudio de esta mañana, y quiero que me acompañes en Hebreos 10, 32 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Dice en Hebreos 32. Dice, les está animando a tener un recordatorio. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Acuérdense de eso. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Versículo 33. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Versículo 34. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Versículo 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Ve cómo estaban tentados a dejar de poner su mirada en Cristo.
Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Versículo 37, pues, dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Ve el grado de compromiso que ellos tenían. Ellos tenían un compromiso de soportar sufrimiento, soportar que les quitaran sus bienes, ayudar al que estaba encarcelado. Ese era su compromiso y la forma en que ellos vivían el cristianismo cuando ellos fueron jóvenes discípulos. Si tú estás casado, sabrás que el factor tiempo, los años que transcurren, el cómo los vivas, es sumamente importante. Si tú tienes no sé cuántos años de casado, pero si tú permites tener acciones, tú sabes que ese amor que ustedes se tuvieron, que no podían separarse, que cuelga tú primero, ese tipo de cercanía y de cosas que teníamos, ahora ya no se toleran ni verse. ¿Qué pasó? Puedes echar una mirada de lo que pasó en el transcurso. Es lo que estaban ellos haciendo, ese compromiso que ellos tenían, es lo que el autor de Hebreos nos está enseñando, que ellos tenían un gran compromiso cuando eran jóvenes en su fe cristiana. Y ven las grandes hazañas. Si tú y yo leemos, eran héroes en la fe, verdaderos héroes en la fe. No eran personas que estaban en una congregación, solamente eran personas que tenían acciones más allá de su propia comodidad. Cualquiera de estas personas podrían ser considerados héroes en la fe. Su mirada estaba puesta en lo eterno. Dice, ustedes y yo peleaban y se ponían con alegría, lo aceptaron porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores y que durarían para siempre. Eso estaba su esperanza, en eso estaba su mirada. Pero se está desviando de Cristo. Yo lo que quiero una de las cosas que es muy importante de este Hebreos es que es esencial, familia, esencial, no hay otra palabra, en nuestro cristianismo aprender no solamente a perseverar, porque no es lo que le está diciendo, perseveren, les está diciendo, yo quiero que perseveren con paciencia, porque pueden perseverar con amargura, con desilusión, con conformismo, con una situación en donde ya no vas a poner tu mirada en Cristo. Es esencial, yo quiero que hoy tú puedas analizarte. No es qué hacías con tus hazañas heroicas en tu joven fe y cuando recién creíste en Cristo. Yo quiero que te veas ahora, porque ¿sabes qué? Los golpes de la vida llegan y nuestro corazón y nuestra vida espiritual es zarandeado. Ellos, si tú recuerdas el contexto, ellos estaban siendo perseguidos en su fe cristiana. Ellos ya lo habían experimentado antes y enfrentaban con valor. Ahora, en sus nuevas pruebas, en sus nuevas luchas, ya no estaban respondiendo como antes. Ya no estaban perseverando con paciencia. Ya estaban de hecho pensando renunciar a su fe en Cristo y volver a lo increíble que era el templo y todo lo que se hacía, el sumo sacerdocio real y físico, que tú sabías, tú y yo sabemos que eso solamente era una muestra de lo que Cristo iba a representar. Familia, la iglesia en Guadalajara, en sus diferentes regiones, es una iglesia de más de 30 años. Y quiero decirles a las personas que son más maduros en su fe, que los jóvenes en la fe no se imaginan que tú fuiste ese hombre o mujer heroico cuando fuiste joven discípulo. Tal vez se preguntan, ¿de veras?
El Fer hizo eso, ¿y ahora qué le pasó? Porque estamos amargados, frustrados, llegamos tarde, y todos sirven menos yo. No se imaginan lo que tú eras al principio en tu fe. Lo que yo quiero que tú pienses es, ten cuidado, porque no solamente tú, no solamente en tus circunstancias, tú y yo necesitamos aprender a perseverar con paciencia. Apocalipsis 2, acompáñame en Apocalipsis 2, que es muy parecido a lo que Cristo mismo es lo que Él expresaba. Apocalipsis 2, por favor. Versículos 2 al 5. Ese sí está fácil de localizar, ¿no? El Apocalipsis. Dice el versículo 2, dice, yo sé todo lo que haces, eres un héroe. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. ¿Ves cómo incrusta paciencia con perseverancia? ¿O perseverancia con paciencia? Dice, sé que no toleras la gente malvada, he puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira, ¿hasta dónde has caído? Vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Vamos a detenernos ahí en el 5. Solamente quiero que tú recuerdes, y este es un pasaje súper conocido, de aprender a volver a tu primer amor. Fíjate que este principio de volver a tu primer amor, Jesús no se centra en lo que tú sientes. Dice, vuelve a sentir lo que sentías. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Vuelve qué? A hacer lo que hacías. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos no te van a acompañar. Uno esperaría sentir para hacer, pero necesitamos hacer y después los sentimientos llegan. Eso lo he visto hasta en los matrimonios, familia. Si un matrimonio está en crisis, y si yo le retaría, por favor, quiero dejarles una tarea. Quiero que se traten como al principio. No, pero no que sientas. Vuelve, te quiero pedir que vuelvas a hacer lo que hacías al principio. Renuncio, me dedico a lo que tú quieras, lo que sea, si ese matrimonio no cambia a favor. Porque al principio había respeto, al principio había detalles, al principio había tolerancia, al principio había palabras no groseras, al principio había perdón, al principio había muchas cosas que ya después no las hacemos. Pero si en el matrimonio funciona, ¿cuánto más? Jesús les decía, miren, yo los conozco, son increíbles, pero han dejado su primer amor. Ya las cosas que ustedes hacían al principio como héroes, ya no las hacen. Hagan las cosas al principio, que ustedes hacían al principio. Yo hice este texto y les quiero poner esto. Dice, no existe reumatismo, artritis, hipertensión, Parkinson y lo que tú quieras sumarle en la vida espiritual. No existe. ¿A qué te refieres? Ver cómo? Pues cuando uno está grande, ya no es el mismo. Échate un partido como, vamos a jugar fútbol. A los 50 que a los 20. Vicente, ¿no está aquí Vicente? No. ¿Qué le pasó la última vez? Calambre le dio. O tirón. Claro. En lo físico, en la vida física, pues dices, no es lo mismo. Los tres mosqueteros, ¿verdad? Que 30 años después. Y es obvio que en la vida física sería hasta ilógico y medio tonto que queramos hacer lo mismo. Porque ya tenemos o reumatismo, artritis, hipertensión o muchas cosas. Pero en la vida espiritual no existe eso. No existe eso fue de joven. Y ahorita, ¿por qué no? ¿Qué tienes reumatismo, artritis, hipertensión en tu vida espiritual? No existe. ¿Sí me explico? En la vida física es correcto.
No puedes bailar, correr y tener lo que hacías cuando eras joven. Pero en la vida espiritual, por eso Jesús se siente con toda la confianza. Haz lo que hacías al principio. Oye Jesús, pero ya estoy bien. Haz lo que hacías al principio. Te aseguro que va a cambiar tu corazón. Y el autor de Hebreos, ustedes recuerden qué hacían, cómo se sacrificaban, qué entregaban, cómo estaban dispuestos. Vuelvan ahí. El llamado para nosotros, familia, es que podamos nuevamente tener ese corazón. El punto aquí que quiero yo decirles, ¿por qué le preocupaba al autor de Hebreos animar a este grupo de discípulos desanimados? ¿Por qué? ¿Por qué le interesaba al autor de Hebreos? ¿Qué riesgo los veía correr? ¿Por qué le urgía? No pueden quedarse, ¿acaso no es natural ya de grande desanimarnos y no es natural? ¿Por qué los animaba a animarse? Familia, el libro y la carta a los Hebreos ha dado una serie de advertencias. La primera ya la abordamos, Hebreos 2 del 1 al 4, 3 del 7 al 19. En este momento estamos hablando en cada momento de su carta. Ese desánimo, esta situación que ellos tenían les estaba advirtiendo, porque el autor de Hebreos prevé un riesgo que nadie de nosotros debemos de correr en nuestras vidas. Vamos al versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos, verso 23, y lo vamos a leer al 31. Dice el 23, dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Versículo 26. Mira lo que le preocupaba a este hombre, autor de la carta. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Verso 28. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Vamos a detenernos ahí. En toda la carta está advirtiendo a que hay consecuencias del desánimo no tratado. Que hay consecuencias ante el corazón que se nos enfría por las circunstancias que atravesemos, que no es ligero, que corremos un riesgo muy grande. Aquí está diciendo algo muy importante en este fragmento. Dice, mira, puedes estar en el punto de estar tan desanimado, puesta tu mirada fuera de Cristo, que ahora vas a seguir pecando a propósito, sin arrepentimiento, sin remordimiento. Y eso es algo muy, pero muy riesgoso. Familia, aquí entro a un tema controversial. Y en este tema controversial es porque aquí les pongo una pregunta. Oye, entonces lo que estás diciendo, Fer, ¿la salvación se pierde? Es muy importante tener una perspectiva bíblica, familia, porque estamos en la fe. Han estado nuestros padres, algunos de nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos. Hoy gente tal vez era héroe en la fe en el principio y ya no quiere nada con Dios.
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas personas? Es lo que el autor de Hebreos estaba advirtiéndonos, no caigan ahí. Quiero invitarte, por favor, porque nosotros tuvimos a muchas personas. Quiero invitarte, entonces está la situación, oye, Fer, a ver, espérame, entonces se pierde la salvación y obviamente tenemos un mundo en el cristianismo que te dice sí, hay otro mundo que dice no, por eso es controversial. Y en cuanto escuchan esto, eso quería escuchar, ya se pusieron las guantes. Aquí es una iglesia que se gana la salvación por obras y empieza los guantes para debatir y los fundamentos para decir por qué sí, por qué no, es que sí, es que no. No trato de esto. No, este punto y lo que él quería decir, no se trata de decir, ni es nuestra intención poder ver las diferencias, porque te vas a dar cuenta que los que pensamos una cosa u otra, estamos pensando prácticamente lo mismo. Yo quiero que aprendas a escuchar. Escucha sin los guantes puestos. Es una habilidad, sinceramente, una que Dios me ha dado. Yo puedo escuchar diferentes opiniones y no me siento con ganas de atacar. Escucho, me gusta escuchar. Cuando escuchas, necesito yo escuchar para entender. Porque cuando, no nada más oigo, o sea, no solamente aprendo a cerrar mi boca y oigo. Cuando yo te digo escucho, aunque sea una opinión diferente, es escucho, trato de entender su punto de vista. Estoy atento, me quiero meter al razonamiento que me están diciendo y no estoy pensando en cómo defenderme, no es mi punto. Dios me ha dado esa parte de saber escuchar. Pero me ha tocado que perdemos cuando no aprendemos a saber escuchar. Recuerdo hace aproximadamente unos 10 años, me senté con una persona que pensaba diferente de los dones milagrosos. Y respecto a los dones milagrosos, pues él tenía experiencias que él había tenido. Y abrimos la Biblia y yo le estaba dando mi punto de vista con la Biblia, enseñándole ciertas porciones de la Biblia. Y te digo que no todos sabemos escuchar porque entendí que lo perdí. Ya no me quería escuchar. Porque lo que yo le estaba diciendo difería a su experiencia y a su conocimiento. No quería yo que me diera la razón, solamente que me escuchara, porque yo tenía algo que decirle. Así como lo escuché, yo quisiera que tuviese... pero ¿sabes qué pasó en esa experiencia de hace 10 años? Estábamos sentados, se paró y su cara, pues así como cuando alguien va a echar bronca, roja, ¿no? De cuando se te pone, estás enojado. Y me volteaba a ver así serio y me decía, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. O sea, como que me quería expulsar al demonio. Porque lo que yo estaba diciendo difería a lo que él pensaba. O sea, espérame, no me estaba peleando, no le estaba acusando, no estaba insultándolo. Pero son síntomas de cuando no sabemos escuchar. O sea, él estaba así volteándome a ver y te digo, queriéndome expulsar al demonio. Te reprendo, Satanás. Me vas a decir, ¿y qué hiciste? No, pues nomás lo volteé a ver así como, caray, ya lo perdí, ¿no? No me enojé, no me molesté, no se me salió el demonio tampoco. Y ojo con esto, en la Biblia no nos enseña a reprender a Satanás, jamás. O sea, los mismos profetas decían que el Señor te reprenda. Pero bueno, o sea, tampoco le dije, oiga, ¿por qué anda reprendiendo? Solamente decirte esto. Quisiera pedirte que sepamos escuchar. Y es lo que quisiera pedirte ahora. No que me dé la razón, no, escucha bien. Porque lo que estamos hablando y de lo que le preocupaba al lector de Hebreos era muy serio. Las personas que dicen sí o no, mira, ¿sabes qué veo? Cosas iguales. ¿En qué? En que ambas posturas son sumamente similares en dos cosas y quiero explicarte en qué son. En que las personas que dicen que la salvación sí se pierde, se expresa, pues que cuando tú eres un cristiano, ya no hubo una vacuna que se te puso y ya nunca pecaste. Inmaculado después de que te hiciste un cristiano, no. Ayer pecaste, tal vez hoy en la mañana, el cristiano peca. Y cualquiera de las dos posturas estamos diciendo, el cristiano, aunque después que se hizo un cristiano, pecamos, nos equivocamos.
En eso estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en lo siguiente, en que el que seamos cristianos, esa gracia de Dios increíble, no nos da el derecho para vivir en libertinaje. El que dice que la salvación no se pierde, ellos también están de acuerdo que sí pecas y que tampoco la gracia de Dios es para darle vuelo a la hilacha. Ellos dicen, no. Nosotros también decimos, pues obviamente, nosotros en la iglesia de Cristo, aquí algo que he aprendido, familia, es que las palabras, o sea, las palabras que uno utiliza son las que quieren uno utilizar para usarlas en tu contra. Es que tú dijiste, pronunciaste. Nosotros creemos que puedes volverte tan descuidado al grado de lo que dice Hebreos. Caer en un punto en donde dice, queridos amigos, se siguen pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Nosotros creemos que hay algo que ocurre, que la persona le da tanto, se permite tantas cosas, que pierde el privilegio que Dios le había dado. Oye, Fer, entonces tú estás diciendo que la salvación se pierde. Cuando yo utilizo esas palabras, lo que ellos escuchan es que entonces la salvación se gana, entonces la salvación no es de Cristo, entonces espérame, no estoy diciendo. ¿Sabes que la persona que dice que la situación es, por eso te digo es que hay que aprender a escuchar. ¿Alguno de nosotros creeríamos que la salvación la podemos ganar? O sea, es el sacrificio de Jesús quien murió, pero sí creemos que podemos darle vuelo a la hilacha, ser descuidados y vivir en libertinaje. No te la platico. ¿Conociste a un cristiano en tu familia, amigo, que fue un cristiano comprometido y está en un punto ahora que tú dices, híjole Dios, ten compasión de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mí mismo, porque entramos en un estado muy mal? Ok. Entonces estamos igual, creemos que no existe el cristiano perfecto que jamás peca, y también creemos que no existe la gracia que nos permita la licencia para pecar. Eso creemos ambos. Los que dicen que no se pierde, responden de esta siguiente manera: es que nunca fue salvo. Por eso se entregó al pecado, porque nunca fue salvo. Esa es la justificación, ¿sale? Y lo que nosotros decimos es que sí, o sea, la persona que decide volverse rebelde, nosotros lo notamos que está como en un estado de ese hijo pródigo, y que deseamos, oramos y suplicamos para que vuelva en sí como ese hijo pródigo. No decimos, ¿sabes qué? No eras un discípulo ni eres salvo, ¿no? Y cuando regreses necesitamos bautizarte porque no eras salvo. Necesitamos bautizarte, necesitas confesar a Jesús en tu corazón, porque antes, como te fuiste, no eras salvo. ¿Sí me voy explicando? Pero estamos en lo mismo, o sea, creemos. ¿A qué voy? Ambas posturas se creen, pues, que no debemos de vivir en libertinaje, vivir en pecado. Las dos posturas creemos. ¿Sabes qué? Pues yo le llamo a que nunca fue salva. Pues llámale que nunca fue salva. Pero tú crees pues que la persona se descuidó y que vive en rebeldía. Nosotros creemos que ese creyente está en un estado pródigo, en donde quisiéramos que vuelva en sí, y cuando él regrese, las escrituras que nos hablan de restáurenlo, ayúdenlo, eso es lo que vamos a hacer. Pero creemos que existe un solo bautismo, una sola fe, y por eso no es que, no eras salvo, otra vez bautízate, otra vez confiesa, no creemos eso. Pero si te fijas cómo creemos prácticamente lo mismo. Lo que a mí como los retos comunes que tenemos es lo siguiente. A ver, Fer, si tú dices que la parte, ¿no? Cuando te reprendo, Satanás. Si tú dices que la salvación se pierde, a ver, dime qué dice aquí. Si seguimos pecando a propósito después de haber, ¿qué significa? ¿Cuántos pecados? A ver, explícame. Es el mismo reto que se tiene, que las personas con la postura contraria se tiene, porque yo les diría, ¿en qué momento tú puedes expresarle a la persona que no es un creyente o que no es salvo porque su vida está así? Porque es lo mismo, o sea, la persona tiene que responder exactamente. ¿Cuántos pecados te tiene que ser para cuando ya no es salvo? A ver, dime. No. La situación es la siguiente, familia. Tenemos retos similares,
de interpretación. Y aquí no buscamos el poder pelearnos. Ambas personas, ambas posturas, lo que están alertando es que tomemos la fe en serio. Si lo llaman de una manera, ok. Si se llama de otra manera, amén. Pero ambas cosas están protegiendo la integridad de una persona que es cristiana, que no puede jugar en su fe. Esta es la cuarta advertencia que se da de estas personas. ¿Por qué? Algo que me llama la atención es que en el versículo 31 dice lo siguiente. Hebreos 10:31 dice: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Todo este contexto de Hebreos habla de que hay un desprecio, un desprecio por el sacrificio de Cristo. Oye, Fer, ¿y cómo es que si tú dices que un cristiano a través de esta exhortación y las demás, porque en las demás exhortaciones he dicho lo mismo, que es un llamado a no descuidar la fe, la situación que diría, oye, y entonces lo que acabamos de leer, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién le está diciendo que tengan cuidado de seguir pecando a propósito porque ya no habrá nada que se pueda hacer contigo? ¿A quién se lo está diciendo? Las posturas que dicen que no es a cristianos, porque eso no es posible, lo que te dicen es que el autor de Hebreos hace un paréntesis para decirle a visitas que no eran cristianas, pero que habían escuchado el mensaje por muchos años. ¿Ok? Eso es lo que dicen. Este texto es un paréntesis que ya no está hablando a los cristianos, sino está hablando a judíos que venían de visita a esta iglesia y que habían escuchado el mensaje. ¿Cómo le pueden hacer para justificar eso? No lo sé. Porque no hay ningún versículo en donde lo saque hacia las visitas. En todo momento está hablando de las mismas personas que han estado escuchando. No lo hay, no existe. Pero esa es la forma en la que se justifica esta y las otras advertencias, que no es para cristianos. Familia, lo que el autor de Hebreos está diciendo de estas personas desanimadas, dice en el 24, dice, ¿saben qué? Necesitamos pensar en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dice, no tenemos que dejar de congregarnos como lo tienen por costumbre algunos, sino animémonos los unos a los otros. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Ojo, y el autor de Hebreos acababa de decir en el capítulo anterior y en el capítulo 10 que tenemos un acceso libre ante Dios. No está diciendo, mira, tienes un acceso libre, déjate locuras, ahí la gente te falla, te daña, te hace, no hombre, ¿tú qué los necesitas? Vete, tú y Dios, punto. No lo hay. Aunque él estaba afirmando que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que nos acerquemos a Dios con confianza, que podemos tener una libertad de acercarnos a Él, nos dice, el cristiano necesita aprender a valorarse, ayudarse, animarse unos a otros. Eso es bien delicado, familia, muy delicado. ¿Por qué? Porque en la congregación nos dañamos mucho, nos traicionamos, pecamos unos contra otros. Hay tanta herida en el corazón que después quieres cambiar de iglesia y de aquí para allá. Es más, te aseguro que una iglesia con malas relaciones es una iglesia que no se puede poner en pie, porque se necesitan unos a otros, porque no se puede tener una fe aislada. Necesitamos aprender. No, mira, la hermana Jimena me hizo. Ve con la hermana. Por eso la Biblia nos enseña, te hizo algo alguien, ve y habla solas con él. ¿No se respeta ese principio? Puro chisme, puro daño, puras heridas, puras cosas. Familia, vengo de una familia que no sabe comunicarse. O sea, mi papá con los hijos no tenemos buena comunicación.
Mi papá con mi mamá no tienen buena comunicación. Venimos de una familia que no sabemos comunicarnos. Y llegamos a y ojo con esto, en tu casa sí, bien comunicadores que son. Me encuentro que es lo mismo. Papá nunca se sentó con los hijos pasa esto, no, tenemos cosas similares de que no aprendemos a comunicarnos. ¿Y qué crees? Se juntan esta bandita que aman a Cristo, santo remedio, aprendieron a comunicarse bien padre. No sabemos comunicarnos. Tenemos que aprender. Tenemos que hacerle y volver, y hermano, me heriste, me dijiste, no me saludaste. La clásica, o sea, nos enojamos con tantas cosas, pero algo que me llama mucho la atención es esto, familia. Me llama mucho la atención que en este llamado a mantenernos firmes sea tan crucial el cuerpo de Cristo llamado iglesia. ¿Y sabes qué me ha tocado ver? Que cuando una persona que manifestaba una fe en Cristo ya no se reúne, ya no se congrega, ya no esto, y sí lo veo apagarse, sí veo esas consecuencias. Por eso es muy importante cuando vamos a cambiar de residencia, de lugar, de lo que sea, es muy importante entender el diseño de Dios, en donde la iglesia es algo que necesito en mi fe. Y bueno, pues sí, quítate definitivamente en la idea, en el corazón, de que jamás encontrarás una iglesia perfecta. Porque los que nos congregamos, y no nos justificamos con eso, no, pues es que tú dices que puras malas relaciones, ¿qué esperamos? No, nos esforzamos, volvemos a aprender, volvemos a decir, por favor dime, por favor esto. Porque así como en un matrimonio, pues en un matrimonio también tienen que aprender a comunicarse, nosotros queremos aprender a hacerlo. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo te va en tu visión de la iglesia, de los unos a los otros? Porque familia, ¿sabes qué también heredamos? El voy, escucho y me voy. Me relacioné jamás, chusma, yo soy de la alta alcurnia. O sea, en las iglesias el rico no se quiere juntar con el pobre no se quiere juntar con el rico, el intelectual no se quiere juntar con el inculto, y un montón, ¿no? Lo que Pablo decía, oigan, eso déjenselo afuera, los ricos a los pobres, el que inculto, todos somos necesitados de la gracia de Dios. Yo te quisiera invitar a en este llamado, familia, de mantenerte firme. Yo no sé quién eras ni cómo eras en tu fe. Yo sé que necesitarás del cuerpo de Cristo, del ánimo que te dará. Oye, Fer, quiero saber de Dios, pero nada de las iglesias. Posiblemente al expresar eso es porque te hirieron demasiado. Porque te hirieron, porque pecaron gravemente en tu corazón y no supiste resolver. Pero no podrás vivir una fe en aislamiento. No lo podrás hacer. Familia, cuando alguien también te abra su corazón, por favor, aprende a que seas discreto y no chismoso, porque eso devasta la firmeza de un cristiano, devasta. Por eso muchas veces dices, no, yo y Dios, nadie le digo. Yo quiero decirles, familia, si tú estás luchando, ¿has vencido viviendo eso en secreto? O sea, tu lucha, tienes una lucha en lo que tú quieras. ¿Lo has vencido en secreto? ¿Que nadie lo sepa? No lo vences. No, es que ¿qué voy a decir? ¿Quién va a saber? ¿Y quién esto? ¿Quién no? Mejor calladito. Ok. No puedes vencer una lucha en secreto. Entonces dice, ¿entonces qué hago? Lo que yo te quisiera llamar es, aprendamos. Y si el hermano o la hermana lucha con el chisme, se le reprenderá fuertemente. Porque uno no abre su vida para que se divulgue, ¿cierto? Uno abre su vida para que el Espíritu Santo pueda traer consejería, consuelo, dirección, porque necesitamos de eso.
Necesitamos, ¿por qué viniste a congregarte? Porque lo necesito, mi corazón. Sé que Dios va a tener un mensaje para mí a través de lo que se diga en donde sea. Y vengo, por eso me doy el tiempo de venir con tiempo para poder saludar, relacionarme. No, el que entre y me vaya rápido, eso no va a ayudar a la firmeza de tu fe. No lo va a ayudar. Quiero darte gracias a ti que eres una persona que ayuda y contribuya a que la iglesia sea una iglesia saludable. Gracias, porque estás ayudando a tener firmeza en la fe en las personas. Si tú eres una persona que nomás está hablando, no le hagas caso, es el líder, no hombre, esos planes que él tiene, no. Estás siendo letal y utilizado por el diablo. Yo quisiera llamarte a que seamos esos protectores de la iglesia, que seamos personas que aprecien, porque familia, pasamos muchas penas, momentos duros, y vivirlos solos, no podemos. Pero habrá un lugar seguro en donde pueda abrir mi corazón, no ser enjuiciado, enjuiciada, criticado, puedo ser libre, me siento mal. Ese es el lugar que queremos construir. En un lugar seguro, vamos con Dios. Dios te va a ayudar. Y oremos juntos, ayunemos juntos, abramos nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere construir. Así que quiero llamarte, quiero invitarte a que puedas vivir como al principio. Y quiero decirte algo. Al principio, no hombre, ahí todos son sonrientes, todos me abrazan. Y qué padre la iglesia. Pero después, ay nanita. No. ¿Yo por qué te voy a decir qué? Muy mi vida, ¿no? Nos volvemos con un corazón incorrecto. Así que bueno, nosotros creemos que sí, un creyente puede enredarse en el pecado a tal manera que nos volvemos fríos, indolentes, hacemos pecados gravísimos, no nos interesa la iglesia, Dios, nos llegamos a ese grado, pero fue gradual. Así que quiero invitarte a que cuides tu fe. Cristo salvó tus pecados, Cristo pagó el precio, abrió el camino, pero necesitas del cuerpo de Cristo y del ánimo unos a otros. Acompáñame en una oración, por favor.